Los viajes en el tiempo son altamente peligrosos, algo aterrador acecha en el espacio-tiempo, y algo terrible sucederá. Soy un viajero del tiempo y debes saber lo siguiente: hay reglas para viajar en el tiempo. Síguelas si quieres sobrevivir, o simplemente no las sigas. Al final del día, la verdad es que no me importa. Perdón por ser insensible, pero así es como me siento. Y, desde luego, no siento nada. Ya no. Desde que perdí a Tommy. Desde que vi la encarnación, o la no encarnación, de ese horror cósmico conocido simplemente como el hombre de cristal. Soy solo una sombra de mí mismo, y me paso la mayoría de los días preguntándome por qué sigo aferrándome a la vida. Todo empezó cuando viajé al pasado. Te doy una advertencia: nunca intentes cambiar el pasado. Pero no me harás caso, ¿verdad? No pasa nada. Yo tampoco lo haría. Probablemente lo volvería a hacer y probablemente lo intentaría si tuviera la cordura, o los medios para hacerlo. Si llegas a tener la capacidad de viajar en el tiempo, lo cual es muy posible si usas el boomerang, entonces deberás tomar precauciones. El boomerang te lanzará al pasado, pero luego te arrastrará de vuelta al presente. Tienes una ventana de oportunidad, y eso es maravilloso. Pero manipular la realidad misma conlleva peligros. No importa cuán grandes o pequeñas sean las cosas que quieras cambiar de tu pasado. Debes seguir estas reglas. Cuando viajes al pasado, haz todo lo que debas hacer en las primeras 24 horas, porque después el tiempo se vuelve extraño. Respeta la ventana de oportunidad, ya que incluso el cambio más mínimo puede tener consecuencias nefastas. No quieres llamar la atención del hombre vidrioso. Si lo haces, no te involucres, pero no soy tu madre. Haz lo que quieras. Es tu decisión. Si sigues el camino que yo recorrí, si atraviesas las ondas temporales incrustadas en la existencia, solo recuerda que desobedecer las leyes del universo, y desafiar esos ojos vidriosos del hombre que se esconde tras el límite de todo, es un error que solo cometen los imprudentes y temerarios. Los que son atraídos por el peligro. Deberías saberlo, porque soy una de esas personas. Sin embargo, lo que haré es contarles mi historia de horror, y comprenderán por qué es mejor dejar algunos hilos de la realidad sin desenredar. Esta es la historia del castigo que enfrenté y aún enfrento por mis crímenes contra la realidad. En 2022, mi hijo Tommy murió en un accidente de coche. No fue un accidente inevitable, sino el provocado por su madre, mi exesposa Carla, una monstrua abusiva que, a pesar de maltratarnos a mi hijo y a mí, logró mantener a nuestra familia bajo su control mucho después de mi separación. Y no fue solo un accidente metafórico, sino literal. De alguna manera, Carla logró convencer al jurado y obtener la custodia compartida de Tommy, a pesar de que sabían que nos había mantenido a los dos encerrados en casa durante casi un año, mucho después del fin del confinamiento. Claro que Carla no contó la historia así. La situación había ido empeorando desde 2020, pero me dije que me llevaría a mi hijo pequeño y me largaría en cuanto el gobierno local levantara las medidas de confinamiento. Sin embargo, Carla se había acostumbrado bastante a la pandemia, a no perdernos de vista. Las señales de abuso emocional ya existían desde mucho antes, pero el poder de encerrarnos en casa la había transformado en algo mucho peor. Presentía que yo estaba pensando en irme con nuestro hijo, así que empezó a prepararse. Vivíamos en una zona rural de Escocia, y aunque no estábamos encerrados físicamente allí, Carla encontró muchas maneras de evitar que Tommy y yo escapáramos. Lográbamos recorrer la mitad de las hectáreas de tierra que rodeaban la antigua propiedad de sus padres, antes de que la loca desquiciada nos alcanzara. Se reía entre dientes mientras caminaba apresuradamente junto a nosotros. Están en menos de 20 metros, ya no se escondan. Decía con aire de suficiencia, con las manos en los bolsillos, mientras mi hijo de 5 años y yo nos poníamos en marcha y corríamos más rápido por la hierba, con las bolsas y las manos. Y esa es la distancia que tendrás que recorrer a través de campos, montañas y bosques antes de llegar al pueblo más cercano. No tienes teléfono, ni coche, ni comida, ni agua. ¿Cuánto aguantarás?, volvió a decir. Tenía razón. Carla nos alimentó. Carla nos dio agua. Carla se aseguró de que no tuviéramos forma de escapar.
Pero nunca cerró las puertas con llave, nunca nos restringió físicamente. Simplemente controlaba nuestros medios de supervivencia. La cocina estaba bajo llave. No me permitían entrar a cocinar a menos que estuviera bajo su supervisión. Las llaves del coche estaban quién sabe dónde. Mi teléfono estaba bajo llave. No tenía ningún objeto afilado ni instrumento contundente a mano que pudiera dominarlo. Y nunca encontré el juego de llaves de las distintas habitaciones cerradas de nuestra casa, lo que sin duda habría servido para entrar en el coche o en la despensa de alimentos y darnos a Tommy y a mí una oportunidad de salir a la carretera. 16 kilómetros. Eso fue lo más lejos que llegamos. Tommy era muy pequeño y sus piernas no lo llevaban muy lejos, antes de que el hambre y la sed se volvieran insoportables. Quizás podríamos haber llegado hasta el final del camino a través del desierto. Yo, sin duda, podría haberlo hecho. Pero la idea de que mi hijo muriera de sed o de hambre en tierra sin agua limpia ni comida, salvo un puñado de ciruelas pasas, era demasiado aterradora. Siempre terminaba regresando. Siempre terminaba llevando a Tommy de vuelta con Carla. Y la madre del niño nos recibía con los brazos abiertos. Le daba de comer y de beber, pero yo solía pasar hambre un día o dos para ayudarme a reflexionar sobre lo que había hecho. En fin, veía las noticias en la televisión y veía cómo el resto del mundo volvía a la normalidad. Pero las cosas siguieron igual para mi hijo y para mí, ya que mi esposa nos impuso su propio confinamiento. Un policía finalmente llamó a la puerta a principios de 2022 para verificar el bienestar de Tommy, ya que se había informado que a los profesores les preocupaba que siguiera con las clases en línea. Además, mi tío, mi único pariente vivo, estaba alarmado por mi relativo silencio en los últimos meses, salvo por un puñado de mensajes aprobados de Navidad y cumpleaños firmados por Carla antes de que devolvieran mi viejo teléfono a su caja fuerte. Antes, apenas había sido un gran usuario de redes sociales. Mi esposa comenzó a tomar medidas estrictas a finales de 2020, pero quienes me conocían antes de la pandemia notaron mi ausencia. En fin, le conté todo al policía y pensé que ahí se acabaría todo. Pensé que Carla iría a la cárcel. Claro, como era banquera de inversiones, tenía dinero para contratar al mejor abogado. Consiguió inventar un cuento chino sobre su preocupación por el bienestar de mi hijo y el mío debido a la pandemia. Así que tenía demasiado miedo de dejarnos salir a todos al mundo real. Al final sucedió la custodia compartida. No sé cómo lo consiguió, pero lo hizo. El jurado creyó que había estado ansioso, asustado por el virus, y que solo intentaba proteger a su esposa e hijo del mundo exterior. Claro que supo manipularlos con maestría. Me lo había hecho durante años. Así fue como me enamoré de ella. Y esta historia de terror es solo el preámbulo de la verdadera historia de terror, claro, pero es necesaria. La verdadera historia comienza un año después, cuando mi exesposa abusiva se quitó la vida. Mientras conducía a Tommy a casa después de un fin de semana, Carla se salió de un camino rural y estrelló su coche contra un roble. Los paramédicos declararon a mi exesposa y a mi hijo muertos en el impacto. Al menos eso me contó mi hermana después. Estaba tan angustiado y destrozado por la experiencia, que apenas me di cuenta de nada durante muchos días y semanas. Pero esa no es la historia de terror que esperabas oír, ¿verdad? La historia de una esposa aterradora y abusiva. La historia de un homicidio de pesadilla. La historia de un padre afligido. ¿No? ¿Quieres saber a qué me refiero cuando digo que hay reglas para viajar en el tiempo? ¿Quieres saber cómo es posible viajar en el tiempo en la Tierra? No dudo de que dudes de mí, porque así fue exactamente como me sentí cuando Bradley Hall me dijo lo mismo. ¿Qué me acabas de decir? Le dije a mi vecino. Bradley tragó saliva. Oye, Brian, no era mi intención. ¿Te parece gracioso? Dije con dificultad. ¿Crees que bromear sobre algo así me va a hacer sonreír? No bromeo, insistió Bradley, levantando las manos a la defensiva. Parecía asustado de que lo golpeara con mi puño pelado. Y tenía razón en tener miedo. Brian, me conoces desde hace 10 años. Dime que sabes que nunca sería tan cruel.
Y dime que sabes que hablo en serio. ¿Lo ves en mis ojos? Sé que lo ves, dijo él. Lo vi, pero lo que acababa de decir era imposible. Absolutamente imposible. Bradley, mi hijo ha muerto, susurré. No va a volver. No sé qué demonios te pasa. No me pasa nada, prometió Bradley. Brian, hay una manera de arreglar las cosas. Lo sé porque me pasó anoche. Lisa Monroe, ¿la recuerdas, verdad? De las carreras escolares con Samantha y Tommy en aquellos tiempos. Me puse bastante pálido al oír no solo el nombre de mi hijo fallecido, sino también el de la hija de Bradley, que era hermosa. Llevaba años hospitalizada tras sufrir un accidente de bicicleta en una carretera cercana. Pero entonces Bradley Hall me dijo algo que simplemente no cuadraba con mi visión del mundo. Lisa me dijo algo, Brian. Mi vecino continuó, metiendo la mano en el bolsillo del pantalón. Algo que me hizo retroceder en el tiempo y salvó a Samantha. Fruncí el ceño. Está mejor. Pensé que seguía en el hospital. Lo está, dijo Bradley. Fruncí el ceño aún más. Entonces no lo entiendo. Brian, la realidad no era así hace 24 horas, explicó Bradley. No para mí. Mi Samantha murió en ese accidente de bicicleta hace 3 años, pero luego regresé y la salvé. Bueno, lo mejor que pude. El coche la atropelló de todas formas. El universo funciona de maneras extrañas. Pero no murió. Terminó en ese estado de coma. Yo asentí lentamente, pensando que mi querido vecino se había vuelto loco. Quizás el dolor de ver a su hija en estado vegetativo, casi en estado de muerte cerebral, se había visto agravado por la muerte de Tommy. En cualquier caso, me pareció una insensibilidad. Sugerir que semejante disparate de ciencia ficción pudiera ser cierto me parecía absolutamente deplorable, pero por respeto a Samantha y Bradley, me mordí la lengua. Me costó toda mi fuerza de voluntad, ya que últimamente he estado bastante despreocupado. El dolor es mi excusa, pero quizás solo estoy desatando mi verdadero yo. Tengo que prepararme la cena, Bradley, susurré, señalando con la cabeza hacia la puerta de mi casa y cruzando la calle. Estoy empezando a comer bien. Tal como me has estado dando la lata. Sé que no me crees, interrumpió Bradley, sacando finalmente un pequeño objeto parecido a una piedra de su bolsillo. Pero primero, ¿quieres ver? Y entonces me encontré haciendo lo inexplicable. En lugar de gritarle al hombre por su locura e insensibilidad en un momento tan difícil para mí, le di mi tiempo. Esta vez no fue una cortesía, sino una necesidad profunda y apremiante. Estaba completamente fascinada por la pequeña piedra metálica en la palma de la mano del hombre, como si me hablara, pronunciando palabras en un registro inaudible. Sin embargo, algo en mi mente, cuerpo o alma oyó. Independientemente de lo que creyera o no sobre mi viejo amigo y su ridícula historia, caminaba de vuelta hacia la acera, hacia mi vecino con la mano extendida y la extraña piedra sobre su palma. ¿Qué es?, pregunté. Ya te ha dicho la respuesta. Bradley respondió con dulzura. Sé que lo oyes, Brian. Aunque aún no lo entiendas del todo o creas que sí. ¿Oír qué?, pregunté. Exactamente lo que oí cuando Lisa Monroe me dio esa cosa hermosa anoche. Continuó. Espero. No me hables con acertijos, Bradley. Suspiré. Estoy tan cansado, destrozado, indispuesto. No tengo tiempo para esto. Samantha estaba muerta. Volvió a interrumpir. Sé que no lo crees, pero ella estaba muerta en la antigua línea temporal antes de que yo cambiara las cosas. Quizás esa línea temporal ya no existe. Quizás la borré. O quizás simplemente me deslicé a la realidad alternativa donde mi hija está viva, en coma, quizás, pero viva. Por eso doy gracias a Dios cada día. Dios mío, ¿me trataron de forma extraña en aquellos primeros días? ¿Recuerdas que actuaban como si no estuviera sufriendo lo suficiente?
Bueno, eso fue porque ya había llorado la pérdida de mi hija en otra época. Así que tenerla de vuelta con vida, de cualquier forma, fue un regalo para mí. El boomerang es un regalo. ¿Boomerang?, pregunté, frunciendo el ceño al ver la piedra que aún reposaba en la palma extendida. No me parece un boomerang. Así lo llamó Lisa, dijo. Sé muy poco de cómo funciona, de qué se trata. Sé tanto como tú, en cierto modo. Solo sé que me hablaba, susurrándome sus secretos de una forma retorcida y profana. Pero haremos las cosas más impías por nuestros hijos, ¿verdad?, dijo él. Yo negué con la cabeza. Creo que ya terminé esta conversación, Bradley. Y entonces los ojos de mi vecino se llenaron de lágrimas. Por favor, amigo, tienes que volver. Tienes que salvarlo porque, bueno, cambié más de lo que pretendía. Fruncí el ceño. ¿De qué demonios estás hablando? Hablo de tu hijo, susurró Bradley. En la antigua línea temporal, estaba vivito y coleando. No sé qué hice, pero supongo que el efecto mariposa es cierto. Salvé a Samantha, pero luego regresé al presente, en una línea temporal sin Tommy. Abrí los ojos de par en par y, sin darme cuenta, ya estaba a punto de abalanzarme sobre el hombre. De repente, le creí. Cada palabra de su relato, lo sentí en lo más profundo de mi ser. No estaba gastándome una broma pesada. Estaba confesando. Confesando el mal que había cometido. Y, voluntaria o involuntariamente, aunque este error haya existido, el hecho es que había matado a mi hijo. Eso fue todo lo que pude pensar al ver a este hijo de perra. Por favor, dijo con voz entrecortada mientras mis manos lo rodeaban por el cuello. Fue un acto sobre el que apenas tuve control. Un acto inconsciente impulsado por la rabia primaria de una madre. Por favor, no quise decir que no quería eliminarlo. Deshazlo, susurré comenzando a ahorcarlo. Por eso, dijo con voz ronca, agitando la piedra en su mano libre mientras palidecía. Sin embargo, no se resistió, pues parecía estar de acuerdo en que se lo merecía. Por eso te ofrezco esto. Solté la garganta del hombre y lo dejé hablar. Bradley se frotó el cuello. Puedes regresar y encontrar la manera de salvar a Tommy, pero tal vez mi pequeña Samantha también esté bien. Puede quedarse en ese coma. No tienes que arreglarlo. Ya sabes, no tienes que arreglarlo todo. Primero, dime qué es, dije, señalando la piedra con la cabeza. O sea, ¿no solo que puede traérmelo de vuelta? No, solo que puede arreglar las cosas. Dijo. ¿Cómo funciona? ¿Qué es realmente? No lo sé, admitió el hombre con timidez, con la garganta dolorida por el estrangulamiento al que había sometido a mi vecino. Lisa Monroe ni siquiera me dio instrucciones. Me dijo que sabría cómo usarlo, que sabría cómo salvar a Samantha. Al parecer, el boomerang me lo diría. Y tenía razón. Por favor, dime que tú también lo sientes. Incluso viéndolo, entiendes su propósito. Sé que sí. Yo sí. Contestó mi vecino. Nunca me había sentido tan aterrado en mi vida, pero comprendí el objeto en la mano del hombre. Primero, sentí que mi corazón se ralentizaba, continuó Bradley, colocando el dispositivo en mi palma y retirando la suya. El dispositivo estaba frío y caliente a la vez. Y aunque no oí palabras y apenas entendí nada de lo que estaba sucediendo, supe que todo era real. Que este boomerang realmente era la manera de viajar en el tiempo y salvar a mi hijo. Entonces, todas las demás partes de mi cuerpo se ralentizaron, y el mundo exterior lo siguió rápidamente. Al poco tiempo, las cosas dejaron de ralentizarse. Se detuvieron por completo. El tiempo se congeló. Y luego, unos segundos después, el tiempo comenzó a retroceder cada vez más rápido con cada segundo que pasaba. Sin darme cuenta, el espacio y el tiempo pasaban velozmente frente a mi campo de visión. Retrocedí 3 años en el tiempo gracias al boomerang. Y entonces el tiempo se detuvo.
Unos instantes después, avanzó a velocidad normal, a una velocidad natural. Salvé a Samantha. Y fui lanzado en el tiempo hasta el presente a mayor velocidad. Lo haré, dije. Volveré y salvaré a Tommy. Lo sé, dijo Bradley. Lo supe antes que tú. Pero hay reglas antes de usar este don. No lo aprietes todavía. ¿Reglas?, pregunté. Bradley asintió, extendiendo una mano, advirtiéndome. Sé que estás deseando volver a ver a tu hijo para salvarlo como yo salvé a Samantha, pero te insto a que no cometas el mismo error que yo. No quiero ser responsable de que alguien más salga lastimado, tú sí. Haré lo que sea por mi hijo, tal como dijiste, susurré. Mi vecino frunció el ceño. Bueno, esa era la forma de pensar que tenía. La forma de pensar que me arrebató a Tommy de este mundo y que casi me matas en la calle. Yo haría lo mismo, dije, empezando a masajear la piedra y a acariciarla con los dedos. Bradley presentía que estaba a punto de apretarla y poner a prueba mi cordura, si esta vez el boomerang era real o solo un producto de nuestra alucinación compartida. Estas son las reglas, dijo mi vecino apresuradamente. Presta atención, por favor. Primero, tienes 24 horas antes de que el tiempo empiece a acelerarse notablemente. Al usar este dispositivo, siempre estarás regresando al presente. Así que, date prisa con lo que planees hacer. Segundo, mantén un objetivo claro, ya que ansiar más solo te meterá en un montón de problemas. Lisa Monroe es una mujer frágil y solitaria hoy en día, ¿verdad? Sus hijos no le hablan. No quiso hablar de ello, pero sé que se pasó de la raya con el boomerang. Por eso quería deshacerse de él. Me imagino cómo era su antigua línea temporal antes de que se entrometiera con el pasado. Me imagino el horror que sufrió si ya no quiere usarla. Pero eso no te detendrá. No con tu hijo al mando. En tercer y último lugar, jamás te involucres con el hombre de ojos vidriosos. Arqueé una ceja. ¿Disculpa?, pregunté. Lo reconocerás cuando lo veas, explicó Bradley. Él es el árbitro final de todos los asuntos en este y todos los universos. Se encuentra más allá de las grietas de la realidad. Juzga a quienes interfieren demasiado con el orden y el desarrollo correctos de las cosas. No sé cómo sé esas cosas. Quizás el boomerang me dijo la verdad. Quizás el hombre de los ojos vidriosos me dijo la verdad. Sea como sea, escapé de esa figura sombría por los pelos. Y te diré una cosa más, nunca volverás a ser el mismo después de verlo. Y estoy seguro de que todo sería mucho peor si alguna vez te atrapara. Me quedé completamente desconcertado por la nueva incorporación de este hombre a una historia ya demasiado absurda para creerla. Esta vez no tomé en serio ni una sola palabra de la explicación de Bradley. El boomerang no me dijo nada sobre un hombre de ojos vidriosos, una entidad sombría de otro plano de existencia. Solo me habló de la utopía que me esperaba al reunirme con mi hijo. Ahora me di cuenta de que el boomerang me estaba provocando. Quería que viajara en el tiempo por alguna razón nefasta. La idea de que tuviera conciencia todavía me persigue. Y si esperas respuestas del resto de mi historia, te llevarás una gran decepción. Solo tengo una historia de terror que contar. Un relato del horror que me sobrevino cuando finalmente apreté el boomerang, y fue tal como Bradley Hall había prometido. Me sobrevino una pesadilla física y psicológica como ninguna otra en mi vida hasta ese momento. Sentí que mi cuerpo se desmoronaba, como si hubiera estado esperando en un lodo denso, como si las arenas movedizas mismas estuvieran devorando mi cuerpo paralizado y me deslizaran hacia su garganta. Y no se podía negar la veracidad de la historia ni el propósito del dispositivo, pues el entorno que me rodeaba también empezó a detenerse. Sin darme cuenta, el mundo se detuvo. El tiempo se detuvo. Y entonces llegó la parte que me dejó realmente mareado y desorientado. El reloj empezó a retroceder. Y vi cómo la línea temporal se invertía. Vi cómo mi vida daba un vuelco y el boomerang me lanzó al pasado. Me lanzó un mes atrás, como si hubiera percibido el momento exacto en el espacio y el tiempo que esperaba alcanzar.
el día en que Tommy fue a casa de su madre a pasar el fin de semana. Era viernes por la tarde, 48 horas antes de que Carla se pusiera al volante con 3 botellas de whisky revolviéndole las tripas y estrellara con mi hijo Tommy contra un árbol. Esta vez no habría tal giro de los acontecimientos. Me prometí a mí mismo y a Tommy que, dondequiera que estuviera ese día del pasado, quemaría el mundo entero por ese chico. Y Bradley Hall se enfureció por haber sentenciado a muerte a mi hijo sin querer, alterando el tiempo para salvar a su hija. Pero la verdad era que yo habría hecho lo mismo, o incluso algo peor, con mucho gusto. Mataría por ese chico, y estaba dispuesto a hacerlo. No estaba seguro de si tal idea se debía a mi dolor por Tommy, a mi ira hacia Bradley o a alguna especie de posesión sobrenatural del boomerang en mi puño cerrado. Sea como fuere, lo había hecho. Había regresado a un punto en el tiempo en el que mi hijo aún vivía. Y lo sabía por lo que veía ante mí. Estaba de pie en la acera frente a mi entrada, donde había estado hablando con Bradley Hall apenas unos momentos antes, o dentro de un mes, tuve que recordarme. Y justo enfrente, sentado en el sofá de la sala jugando videojuegos, estaba mi hijo Tommy, de 11 años. «Tommy», grité mientras cruzaba la calle corriendo en ese cálido día de primavera y cruzaba la entrada a toda velocidad. Mis pies apenas tocaban el asfalto ni las losas del pavimento mientras me dirigía a toda velocidad hacia la puerta principal. Se abrió de golpe en mi mano, sobresaltando a mi hijo desde la habitación contigua al pasillo. Se dio la vuelta en su asiento y entonces apareció la pantalla, informándole de que un jugador de Fortnite le había disparado, poniendo fin a su batalla campal. «Papá». Tommy resopló y gimió al volver a la pantalla y ver que había perdido. De hecho, no había reclamado una cena de pollo con todo incluido. «Me mataste del susto y me hiciste perder el juego». «Habla, Tommy», le advertí con lágrimas en los ojos y una risa alegre en los labios mientras corría hacia mi hijo, quien, desde mi perspectiva, había resucitado. «¿Estás bien?». Tommy se rió entre dientes mientras me abalanzaba sobre el respaldo del sofá y lo abrazaba. «Papá, ¿qué haces?». «Quítate de encima, bicho raro». «Te quiero, Tommy», gemí. «Vale», murmuró mi hijo, incómodo, quitándose finalmente de encima. «¿Es porque voy a casa de mamá este fin de semana?». Tragué saliva. Ahí estaba. La razón de estar allí. Lo que necesitaba arreglar si tenía alguna esperanza de salvarle la vida a Tommy. Mejor iba a desempacar. En realidad, continuó Tommy, mirando la hora en su teléfono. Mamá llegará en una media hora más o menos. «No», dije, «no te vayas». Mi hijo frunció el ceño. «Pero dijiste que el juez está de acuerdo». «Me da igual», murmuré. «Ya lo solucionaremos cuando lleguemos. Ahora mismo, solo quiero que tú y yo, no sé, disfrutemos del fin de semana. Haz algo divertido tú solo». «Papá, solo estaré con él 2 días». Tommy susurró, con los ojos un poco abiertos y tímidos, como solía hacerlo antes de pasar el fin de semana con su padre. «Mamá ya no hace cosas malas. No es bueno, pero está a salvo. Te lo prometo. En 2 días estaré en casa». Odié eso. Odié lo maduro que sonaba mi hijo de 11 años. No, él no estaba bien. Carla había obligado al niño a crecer tan rápido durante la pandemia. La madre del niño había sido llevado a una mentalidad tan desquiciada que Tommy aprendió rápidamente, como yo, que una disposición firme era absolutamente esencial para sobrevivir en esa casa. Carla, me dio asco y me sigue dando asco que el jurado no viera lo que yo vi en mi exesposa. Se dejaron llevar por esa demonio encantadora, igual que a mí. Así que, antes de que Carla tuviera la oportunidad de cortejar a otros ingenuos que pudieran entregarle a mi bebé, caminé hacia el sofá, tomé la mano de Tommy y lo ayudé a ponerse de pie. «Recoge tus cosas, Tommy», le dije. Mi hijo frunció el ceño. «Mamá, está bien». «No está bien», dije con un tono ronco y quebrado. Mi hijo y yo, con una mirada desencajada que parecía conmoverlo,
Parecíamos comunicarnos que algo muy malo estaba a punto de suceder si nos quedábamos allí demasiado tiempo. Teníamos que salir de esa casa antes de que el coche de mi ex esposa entrara en la entrada. Porque Tommy se moriría si fuera a visitar a su madre ese fin de semana. De acuerdo, respondió mi hijo con voz de caballo. Tu mente brillante parece leer las líneas, y luego salió corriendo de la sala y subió las escaleras. Lo seguí arriba con la respiración entrecortada, sin aliento más por la ansiedad que por el esfuerzo físico, y corrí a mi habitación. La ropa y los artículos de aseo volaron a una maleta, y los dos estábamos de vuelta en el rellano en 60 segundos. «Papá, ¿vamos a estar bien?», preguntó Tommy dócilmente, agarrando su propia mochila con los nudillos blancos. Tragué saliva y asentí con lágrimas en los ojos. «Ahora lo estaremos, Tommy», dije. Los dos bajamos corriendo las escaleras, cruzamos el pasillo y cruzamos la puerta principal. Me dolían los brazos de cargar mi voluminosa maleta, pero me sentí impulsado a seguir adelante al ver una calle residencial vacía. La atención de Carla no estaba en el camino de entrada. Teníamos tiempo para escaparnos. «Es solo el fin de semana», prometí. Pero sabía que era mentira. Incluso si lograra cambiar el pasado y salvar la vida de mi hijo, ¿qué pasaría entonces? En unas semanas o meses, volvería a ocurrir. Carla se pondría al volante con demasiado alcohol en el organismo. Nunca iba a cambiar. De hecho, solo empeoraría. Así es como evolucionan los abusadores. Y para cuando un jurado fuera lo suficientemente sabio como para descubrir su engaño y encanto, sería demasiado tarde. Tommy moriría en otro terrible accidente de coche. O quizás otra forma horrenda de abuso. Quizás en la propia casa de Carla. Ningún lugar estaba a salvo de ese monstruo. Carla nunca le había puesto un dedo encima a su hijo, pero estuvo a punto de hacerlo conmigo. Una noche, en un ataque de furia, levantó una mano que temblaba en el aire. Lo había estado considerando, y me acarició la mejilla con el dorso de la mano. Ese día resistió el impulso, y Tommy y yo logramos salir unas semanas después. Pero era solo cuestión de tiempo para que Carla descubriera esa parte de sí mismo. La parte que trascendía los actos de abuso emocional, fácilmente reparables y justificables ante los ingenuos jurados del Tribunal de la Corona. La cuestión fue que me di cuenta de que no podíamos escaparnos ese fin de semana. No me importaba la custodia compartida de nuestro hijo, según el tribunal. Tenía que salvarle la vida a Tommy por más de unos días. Tenía que salvarlo de su madre por el resto de sus días. Pero el niño no tenía por qué saberlo. Por mucho que le temiera a su madre, el niño probablemente se habría sentido inseguro al ser arrancado así. Simplemente agradecí que se subiera al coche conmigo y aceptara saltarse el fin de semana con su mamá. «¿A dónde vamos, papá?», preguntó Tommy. Temblé al arrancar el motor. «No sé, chico. De viaje, supongo». Recorrimos carreteras urbanas, rurales y autopistas por todo el país. Viajamos durante horas y horas en plena noche. Mientras conducíamos, ignoré las notificaciones de mi teléfono, que estaban pegadas al parabrisas, sobre el salpicadero. Los mensajes y las llamadas perdidas de Carla se superponían a la aplicación de Google Maps, que no mostraba ningún destino. Estaba abierto solo por costumbre. Finalmente, busqué un Holiday Inn cercano y elegí el más cercano. «¿No deberíamos hablar con mi mamá?», preguntó Tommy al entrar al aparcamiento y Carla llamó por 13ª o 14ª vez. Negué con la cabeza. «No, Tommy, no deberíamos. Tu madre no está bien ahora mismo». Mi hijo asintió y sollozó. Tommy tenía apenas 10 años la última vez que vivimos con su madre, pero recordaba cómo se comportaba Carla cuando estaba enojada. De hecho, era más difícil recordar cómo se comportaba cuando no estaba enojada. Era un recuerdo lejano de mucho antes de la pandemia, mucho antes de que el confinamiento y el aislamiento del mundo lo llevaran a la locura, o al menos sacaran a relucir la locura que siempre había estado floreciendo bajo la superficie. Reservé la habitación como sonámbulo. Le quité la tarjeta a la recepcionista y acompañé a mi hijo al segundo piso con nuestras cosas.
Había pasado sonámbulo todo el viaje por carretera hasta ese pueblo, cuyo nombre apenas recordaba. Consulté Google Maps en mi teléfono, por ridículo que suene, para ver dónde estábamos. Era un pueblo llamado Cielos. ¿Saben que no lo recuerdo? No era importante. Nada era importante para mí, excepto mi hijo. Y estoy seguro de que todos me escuchan con atención, mientras hablo de la imposibilidad de haber viajado en el tiempo gracias a una piedrita plateada que llevaba en el bolsillo, pero no pensaba en nada de eso. Imposibilidades cósmicas de ciencia ficción o proporciones sobrenaturales. Palidecen en comparación con la euforia primitiva de reencontrarse con el propio hijo. Fue una sensación indescriptible. Una vez que estuvimos encerrados a salvo en esa habitación de hotel y sentí que podía respirar de nuevo, dejé correr las lágrimas. Mi hijo Tommy estaba vivo y me aseguraría de que no terminara en ese coche con su madre el domingo por la noche. Que no acabara aplastado en un montón de metal y corteza. «Papá, ¿por qué lloras?», preguntó Tommy, después de dejar su mochila en la cama y correr hacia mí para abrazarlo. Abracé a mi hijo con fuerza y le respondí entre sollozos: «Ay, solo tenía miedo, Tommy. Pero ya estamos a salvo». «Tú ya estás a salvo». «Gracias, a Bradley Hall», susurré después de que mi hijo y yo nos desenredáramos del abrazo y miré hacia abajo, a mi bolsillo, la forma de una piedrita que sobresalía de la tela. «Te perdono, Bradley. Hiciste lo que un padre debe hacer por su hija, y yo hice lo que un padre debe hacer por su hijo. Salvaste a tu Samantha, y yo salvé a mi Tommy. Ambos obtuvimos lo que queríamos, y no rompimos ninguna regla». Le dije al universo: «Claro, no voy a mentir sobre eso. Cambiamos las cosas». La humanidad no fue diseñada para viajar en el tiempo, pero ahora estamos bien. Estamos bien porque no nos volvimos codiciosos. Ahora, el universo puede dejarnos en paz, y nosotros podemos dejarlo en paz. Tiraré esta piedra. La arrojaré a las profundidades de algún océano. Y lo desgarrador es que realmente lo creí. Me ayudó a conciliar el sueño. Fue el mejor sueño que había tenido en semanas, porque fue la primera noche que pude cerrar los ojos y saber que mi pequeño Tommy seguía vivo. Vivido y coleando, roncando suavemente en la cama individual junto a la mía. Y ese sonido, por frustrante que fuera antes de que comenzara toda esta pesadilla, fue el ruido blanco más relajante que creo haber escuchado en mi vida. Me cantó para dormir. Una nana sibilante que me llevó a la tierra de Non. Me llevó a un sueño negro, negro infinito. Y parecía que algo se ahogaba en ese mar negro. Pero no se ahogaba en absoluto. Solo se ahogaban cosas indefensas. No, esta cosa nadaba. Y eran dos cosas, en realidad. Dos cosas blancas y redondas como piedrecitas flotando hacia la orilla. Flotando hacia mí. La mujer que estaba de pie en la oscuridad y miraba hacia el regazo en una densa espuma de oscuridad, que atraía esas dos cosas blancas, no guijarros, me di cuenta con horror. Las dos cosas estaban demasiado pegadas, como si estuvieran unidas a la misma cosa. Y estaban unidas a la misma cosa. De hecho, no eran guijarros, sino ojos. Ojos vidriosos. Ojos vidriosos de algo negro que apenas tenía forma en ese lugar negro. Pero me di cuenta de que esa bien podría ser su forma. Una cosa sin forma que intentaba presentarse de forma física tangible a un ser mortal que vivía en un reino tangible y físico. No creo que esta cosa tuviera forma ni ojos, pero sabía su nombre, el hombre de los ojos vidriosos. Y entonces me desperté empapado en sudor. Estaba sentado, erguido, mirando la habitación oscura. Tommy dormía profundamente en la cama de al lado, y alargué la mano a la mesita de noche para ver la hora. Las 3 de la madrugada, con 34 minutos. Claro, sería una hora tan terrible como esa. Siempre era un momento infernal como ese cuando despertaba de mis pesadillas. Solo que las pesadillas solían ser sobre Carla, sobre las atrocidades que cometía, todo en nombre de protegernos a Tommy y a mí. Esa vieja mentira. Pero siempre he sido de las que sueñan con la realidad, incluso de pequeña.
Mis sueños sobre Carla se basaban en cosas que me sucedían en el mundo real. Y de la misma manera, por horrible que pareciera, me di cuenta de que mi sueño con este hombre de cristal también tenía sus raíces en el mundo real. Quería descartarlo. Quería llamarlo una historia de fantasmas que Bradley Hall me había contado para controlarme. Cumpliendo con las reglas de viaje en el tiempo de la piedra. Pero entonces me oí hablar por dentro. Viaje en el tiempo. Pensé que si tal imposibilidad cósmica era posible, ¿qué más podría ser posible? Quizás seres inmateriales de más allá de la estructura de nuestro universo. Seres con ojos vidriosos que vigilan a los pecadores que se atreven a manipular la línea temporal. Lo presentí. Afuera de la ventana de nuestra habitación de hotel, algo nos observaba. No me pregunté cómo lo sabía. Me puse de pie de un salto y caminé hacia la ventana lo más silenciosamente posible, de puntillas para no despertar a Tommy de su profundo sueño. No por respeto a su ciclo REM, sino porque siempre había sido un niño curioso y testarudo, algo que heredó de su madre. Si se hubiera despertado y me hubiera visto acercándome a la ventana, habría querido saber por qué. Habría querido mirar. Y supe incluso antes de mirar que Tommy no debía ver lo que yo estaba a punto de ver. Abrí las cortinas apenas un poco, lo justo para asomar la mitad de la cara y mirar con un ojo el coche aparcado abajo. El mundo exterior estaba negro, salvo por unas cuantas farolas que iluminaban el pequeño aparcamiento de Holiday, con unas 40 plazas y 4 filas. Y de pie en el camino, en medio de todo, había algo que la luz artificial revelaba con audacia y descaro, aunque no con audacia alguna. Porque esto no era algo que pudiera revelarse. Ya lo había aprendido de mi terrible pesadilla. Era el hombre de ojos vidriosos. Estaba de pie, una silueta con 2 brillantes pinchazos blancos en lo que pudo haber sido su rostro. Y él miraba hacia la ventana de nuestra habitación de hotel en el segundo piso, mirándome si es que podía mirarme, si es que tenía ojos. Como digo, fue de lo más extraño, y esa es la forma más agradable de expresarlo. La verdad es que siempre me ha aterrorizado más recordar ese momento, porque lo más horroroso es que es casi imposible recordar a ese hombre. Es como si mi cerebro hubiera borrado todo lo que sabía sobre la apariencia del hombre vidrioso. Tenía que haber algo más en él que una silueta y ojos blancos. Tenía que haberlo. Tal vez, si era así, su apariencia debía ser borrada de mi memoria para salvar mi cordura, para salvar mi alma. Me llevé una mano a la boca y me aparté de las cortinas, dejándolas correr. Y mientras retrocedía hacia mi cama con las rodillas temblorosas, intentando desesperadamente caminar con cuidado para no despertar a Tommy, y sentí una extraña sensación de malestar. Era extraño sentir tanto miedo por una figura inmóvil en la noche. Después de todo, podría haberme convencido de que la farola podría no ser tan brillante, o que podría no haber revelado con claridad esas zonas ligeramente más oscuras del aparcamiento, lo que significaba que un hombre perfectamente normal se había convertido en un extraño de aspecto formidable y aterrador en la oscuridad. Si esa línea de pensamiento no hubiera funcionado, incluso podría haberme convencido de que no lo había hecho. Desperté de mi pesadilla, que todo seguía siendo un sueño. Pero ningún razonamiento habría funcionado porque lo presentía en mis entrañas. Sentí esos ojos vidriosos mirándome el alma mucho antes de abrir las cortinas. Así como sentí que ese hombre vidrioso era la fuerza más peligrosa e imparable que jamás había visto. Mucho más aterradoramente poderoso que el boomerang que salió disparado del bolsillo de mis pantalones, que estaban sobre el sillón a un lado de la habitación. Era un ser tan aterrador que, incluso estando quieto, parecía perseguirme. Y eso se debía a que no estaba realmente quieto. Estaba en todas partes, en todo momento. De verdad lo creo y lo sigo creyendo. Incluso ahora, mucho después de que todo haya sucedido, todavía lo siento observándome. Todavía siento esos pinchazos vidriosos observándome desde la oscuridad. Si hubiera estado tan dispuesto, el hombre de ojos vidriosos bien podría haber aparecido a los pies de mi cama en esa habitación de hotel. Pero eso no me impidió meterme de nuevo bajo el edredón y levantarlo hasta la barbilla. Como si eso me salvara, a mi hijo. Miré a Tommy y recé mentalmente. Recé a esa deidad o árbitro universal. Lo siento, pensé.
Lo que sea que haya hecho para interferir en tu plan, lo siento, pero no lo castigues. Por favor, no lo castigues. Es solo un niño. Es mi hijo, y haría cualquier cosa por él. Me enfrentaría a cualquier castigo. Llévame a mí en su lugar. Sé que es obvio ofrecerlo, pero llévame, por favor. Te lo ruego. Recé para que el hombre de ojos vidriosos tuviera piedad por haber alterado los acontecimientos del pasado. Después de todo, le había regalado a Bradley Hall la vida de Samantha. Sí, ella seguía con un coma en un hospital local, pero estaba viva. Ella estaba viva. Fui yo quien fue castigado por la insolencia de Bradley. Y fue entonces cuando me invadió la ira. ¿Por qué me observaba el hombre de ojos vidriosos? ¿Por qué me amenazaba y me advertía con esos ojos? Se suponía que Tommy nunca moriría. Gruñí para mis adentros mientras yacía despierto en esa cama. Mientras los minutos pasaban y se acercaba el amanecer, murió solo porque Bradley cambió el pasado. Solo estoy arreglando su desastre. Solo estoy devolviendo las cosas a su lugar. Él hizo mal, no yo. Castígalo a él. Me sentí un poco disgustado conmigo mismo por pensar tal cosa. Pero luego me di cuenta de que, de todos modos, no importaría. Nada de eso. El hombre de ojos vidriosos era el factor decisivo. Dudaba que tuviera una brújula moral. Simplemente juró lealtad al universo, a la preservación de la realidad y sus fundamentos. No intentaba castigarme. No le importaba quién fuera el culpable de esta ruptura de la línea temporal. Así que sí, Bradley Hall había desentrañado el curso correcto de los acontecimientos y mató a mi hijo al salvar a su hija, pero yo solo estaba desentrañando aún más la línea temporal al viajar al pasado y hacer mis propias modificaciones. Por lo que sabía, estaba matando a alguien más. O tal vez simplemente matando a una pequeña mariposa en algún otro lugar del mundo. Así es como la gente habla del efecto, ¿no? Estoy seguro de que cada detalle importa. Así lo vio la entidad cósmica. No fue como yo lo vi, pero sabía que así era como todo parecía desde la perspectiva de esa cosa inquebrantable. Esa cosa inquebrantable e inimaginablemente poderosa. Y quizás tenía razón, pues era un ser mucho más elevado que yo. Es decir, ¿qué sé yo? Solo soy un simio. Pero este simio solo quería salvar a su hijo. Olvídate del universo. Papá. Desperté con Tommy sacudiéndome por los hombros, la luz del sol entrando a raudales por la ventana. Era mediodía según mi teléfono. Los dos habíamos dormido hasta tarde, lo que me sorprendió al principio, para ser exactos. Me sorprendió haberme quedado dormido. Me había mantenido erguido en la cama, con la barbilla abrigada por el miedo a esa entidad que emergía de la oscuridad de nuestra habitación. Sus ojos blancos rozaban mi orilla, traídos por la ola oscura que había visto en mi sueño. Pero en algún momento, pareció que finalmente me había quedado dormido, quizás al amanecer. Y en ese sentido, tenía todo el sentido que despertar al mediodía. A Tommy le importó menos, pues el perezoso debía de haber dormido mediodía para entonces. Pero aún así, estaba alerta. No quería quedarme tanto tiempo en un mismo sitio. Sentía la cabeza pesada. El tiempo se sentía pesado. Todo parecía diferente al día anterior. Cuando viajas al pasado, haz todo lo que tengas que hacer en las primeras 24 horas, porque después el tiempo se vuelve extraño. La primera regla resonó en mi cabeza y entonces todo cobró sentido. Estaba como un boomerang. El tiempo había retrocedido un mes rápidamente para llevarme a ese punto en el espacio y el tiempo. Y ahora el tiempo comenzaba a avanzar a un ritmo cada vez más rápido. Pero estaba bien. Había hecho lo que tenía que hacer. Había salvado a Tommy y estaba acabado. «¿Pero tú has terminado?», me pregunté. «Sigues huyendo». Esto no formaba parte del plan. Se suponía que debías alejarlo de su madre el fin de semana y luego terminar con eso. Dejar que los acontecimientos siguieran su curso natural. Sigues manipulando, entrometiéndose, cambiando las cosas. «¿Pero cambiar qué?», me dijo la voz contraria en mi cabeza.
Esta es una nueva línea de tiempo. Simplemente estoy haciendo lo que siempre debía haber hecho. Alejando a Tommy de su madre. Que le den a la corte. Que le den a la ley. Que le den a todo menos a Tommy. Solo hago esto porque murió. Me di cuenta de que estoy cambiando cosas basándome en mi conocimiento de un pasado que he sobrescrito. Mierda. Y sigo cambiando cosas. Por eso el hombre vidrioso está mirando. Estoy manipulando demasiado la cronología. Estoy haciendo demasiado. Necesito ir a casa, dejar que Tommy vaya a la escuela, llevar una vida normal, aunque eso incluya a Carla. Aunque eso ponga a mi hijo en riesgo. El teléfono sonó. Era un timbre rápido, un zumbido rápido como el de mi corazón. Todo se estaba volviendo tan rápido. Todo ese día se volvió borroso. De hecho, era vagamente consciente de que Tommy decía cosas a 1000 por hora, vagamente consciente de las 137 llamadas perdidas y los 27 mensajes sin leer de Carla. Había estado borrando los mensajes uno por uno sin molestarme en leerlos. Bueno, era menos que no me molestara y más que no quería que me molestaran. Pero en la confusión del tiempo acelerado, leí una notificación que destacó entre las demás y me dolió profundamente. Si no lo hacemos a la manera del tribunal, tendremos que hacerlo a mi manera otra vez, decía el mensaje. Lo recuerdo. El paso del tiempo a toda velocidad, la confusión de formas y sonidos. Quizás estaba conversando con mi hijo. El tiempo se aceleró. O quizás me convertí en un zombi como Ust, apresurándonos a subir al coche y volviendo a la carretera para alejarnos de Carla. Sé que lo vi todo. Apagué la parte sensata de mi cerebro, diciéndome que llevara a Tommy a casa y volviera a llevar una vida normal. Pero me deshice de la precaución, de las reglas. Y recuerdo algo más. Recuerdo conducir por un oscuro camino rural esa noche. El entorno pasaba a toda velocidad, borroso, y luego esquivé una figura en el camino. Una figura con ojos como faros que me cegaban desde el otro lado de la carretera. Quizás era solo otro coche que venía en dirección contraria. Seguro que así lo vio Tommy. Seguro que simplemente estaba agradecido de que nos hubiera salvado la vida. Pero sé que era realmente y quién era. El hombre de ojos vidriosos. Estaba observando y se acercaba porque yo me esforzaba demasiado por luchar contra la voluntad del universo. Necesitaba dejar que las cosas fueran como Bradley lo había hecho con Samantha. El universo le había concedido la vida a su hija, aunque ella había terminado en un estado de coma. Tal vez lo mismo le pasaría a Tommy, pero me daba asco pensarlo. Me daba asco la idea de dejar su destino en manos de un poder superior. Me daba asco la idea de ceder el control a algo superior a mí. Sabía que el hombre vidrioso intentaba alcanzarme y castigarme por interferir con la línea temporal, tal como me advirtió Bradley, pero no me importó. Sentía un fuerte dolor de cabeza al pasar junto a él, pero eso tampoco me importó. La voz de Tommy farfullaba a una velocidad demasiado rápida para desentrañarla. Palabras demasiado agudas y aceleradas para discernirlas. Solo pensaba que necesitaba alejarnos mucho, mucho de esa cosa en el camino. El camino, el mundo y las preguntas de Tommy sobre a dónde iríamos en nuestro viaje por el país. Todas esas facetas de la realidad empezaron a difuminarse y a convertirse en un ruido ensordecedor y un color cegador. Y entonces, la frenética carrera de la realidad hacia adelante en el tiempo se volvió demasiado rápida para seguirla toda. Al volver al presente, me sentí ligero. Sentí que el boomerang me había soltado, que me había liberado de su garra viajera en el tiempo. Volvía a ser normal y el mundo volvía a ser normal. Estas fueron las mentiras que me dije, mientras sonreía con lágrimas en los ojos a los jóvenes sentados en la cama frente a la mía. Allí estábamos, en otro escondite, en otra habitación de hotel, en otro día de un largo mes de huida. Pero estábamos a salvo y vivos. Él estaba a salvo. Estaba vivo y eso era todo lo que realmente me importaba. Pero la nueva línea temporal era peor de lo que podría haber imaginado. Verás, por mucho que me dijera a mí mismo y a mi hijo que huíamos de Carla, solo yo sabía la verdad. Que huíamos de algo mucho mayor y mucho más aterrador.
Algo con un propósito innegable. No por una madre, por muy fuerte o sana que fuera. Y lo peor de todo, huíamos de algo ineludible. Estos fueron los hechos que me vinieron a la mente al recordar el último mes de la nueva línea de tiempo. Las 4 semanas que pasé a una velocidad increíble, y que supuestamente actué con normalidad, tomé las decisiones que Brian tomaría normalmente, pensé las cosas que Brian pensaría normalmente. Fue como una resaca de viaje en el tiempo, en cierto sentido. Simplemente estaba escudriñando la niebla y la neblina de la noche anterior para recordar lo que había sucedido. Pero no era una sola noche lo que intentaba recordar. Era un mes entero. Y no era una resaca que me azotaba cada pensamiento. Era una pesadilla durante la cual había desafiado las leyes del universo. Primero, recordé que estábamos huyendo, como lo habíamos estado durante las últimas 4 semanas. No habíamos regresado a casa porque Carla nos encontraría. Habíamos estado viviendo en hoteles e incluso en mi Fiat 500, compacto e insuficiente, en algunas ocasiones. Familiares y amigos intentaban contactarme a diario. Había perdido llamadas y mensajes de más personas, no solo de Carla, porque la gente estaba preocupada por mi paradero. Algunos temían que Carla me hubiera hecho algo. Casi todos sabían que él tenía alguna culpa. Simplemente no sabían cómo. Sabían que por eso había huido y con eso bastaba. Pero al recordar ese último mes borroso, recordé que había algo más. Tuve que sacar dinero y empezar a pagar así pequeños hostales familiares, ya que la policía buscaba mi nombre en los hoteles. Me habían reportado como desaparecido y prácticamente habían secuestrado a mi hijo. Carla tenía la ley de su lado, lo cual era peligroso con un monstruo como él. Mis seres queridos se ofrecieron a ayudarnos. Mi familiar era abogado y dejó un mensaje diciendo que podría ayudarme a salir de este lío. Solo quería que Tommy y yo estuviéramos a salvo. Sé que decía la verdad. Sé que probablemente habría podido ayudarme en el juicio, pero no pudo evitar que Carla obtuviera la custodia de Tommy. E incluso si mi ex abusiva pudiera ser apaciguada, no todo estaría bien. Estaba en constante movimiento porque temía quedarme quieto demasiado tiempo en un mismo lugar. Me encontraría cara a cara con el hombre de cristal. Ese monstruo que buscaba castigarme por alterar el tiempo mismo. Mi recuerdo de la nueva línea temporal era borroso y parecía como si alguien más la hubiera estado viviendo. Sé que era yo corriendo a través del tiempo gracias al boomerang y viviendo esos días, tomando esas decisiones, pensando esos pensamientos. Todo parece un sueño. Es imposible de explicar, y de verdad no quiero que ninguno de ustedes lo entienda. Solo espero que mi historia baste para disuadirlos de que alguna vez consigan un boomerang e intenten cambiar su pasado también. Verán, puede parecer que lo tenía todo. Salvé a Tommy, lo mantuve vivo en el presente. Pero ese día que regresé y comencé a experimentar el tiempo de nuevo, fue el día en que la pesadilla llegó a su terrible final. Una noche, en otra habitación de hotel, mi hijo y yo nos despertamos con el sonido de gritos y alaridos que provenían de la ventana. Esta vez estábamos en la planta baja de un hostal bastante cutre con un aparcamiento también cutre afuera. No me sentía tan seguro, tan protegido del exterior. Y con Tommy sentado erguido en su propia cama, temblando en la oscuridad, me sentía aún más vulnerable. «Vuelve a la cama, Tommy», supliqué mientras una mujer gritaba afuera. «Por favor, es él», «No», gimió Tommy con la mirada perdida. «Papá, te dije que fuéramos a la policía. Te dije que huir de ella solo empeoraría las cosas, y ahora nos hará daño o algo peor, y me alejará de ti». «Hay cosas peores que eso, Tommy», pensé, con el corazón latiéndome con fuerza mientras salía de la cama. «Algo peor que Carla. Algo que no solo te alejará de mí, sino del mundo mismo». No dije nada de eso en voz alta. No tuve fuerzas para decirlo. Me acerqué a la ventana y volví a correr las cortinas. Esta vez, como temía, y Tommy ya había distinguido de la voz familiar, no era el hombre de los ojos vidriosos. Era Carla, y gritaba, «Dame a Tommy». Luego, su voz se atenuó un poco y se aclaró la garganta. «Los quiero a ambos, ¿de acuerdo? No estoy enojada. No me importa lo que hayan visto en internet o en las noticias.
No estoy enojada. No los culpo por volverse locos. Solo quiero que consigan la ayuda que necesitan. Ahora vengan aquí y vengan a casa conmigo. Tú y Tommy, vamos. Termino de hablar Carla. Tenemos que irnos. Le susurré a mi hijo y sonreí levemente al verlo ya empezaba a empacar. Te va a mandar a la cárcel. Tommy lloriqueó. Negué con la cabeza al pensar en preparar mi propia maleta a oscuras. No quería encender la luz, ya que Carla habría sabido enseguida en qué habitación nos alojábamos. Seguro que quiere que el juzgado me envíe a un hospital psiquiátrico. Tommy. Ahí es donde siempre quiso enviarme cuando vivíamos todos juntos. ¿Recuerdas? Quería que todos pensaran que yo era el loco. ¿Un hospital? Repitió mi hijo sin aliento, mientras se ponía la mochila a la espalda. Eso no suena mejor. Aparté la maleta de la cama, le agarré la mano y señalé con la cabeza la puerta del hotel. Vamos, cariño. Vámonos. Acompañé a Tommy fuera de la habitación y por el pasillo hacia la salida de incendios que el dueño nos había indicado en la planta baja al llegar. Pero entonces se oyó el golpe de las puertas del pequeño hostal al abrirse. Me giré para mirar por el largo pasillo hacia la recepción del negocio familiar de 2 plantas en una tranquila calle residencial. Allí, de pie en la recepción, con los puños descalzos, Brandon, gritó Carla a todo pulmón desde el otro extremo del pasillo. Y luego empezó a gritar incoherentemente, sumido en uno de sus ataques de furia, uno de sus ataques de ira. Solo que esto era más negro que cualquier cosa que hubiera visto antes. Presa del terror, de repente comprendí que no me iban a mandar al hospital psiquiátrico. Iba a ir a la tumba si mi ex esposa, trastornada, nos alcanzaba. «Corre», le grité a Tommy, dejando caer mi maleta en la alfombra. Los dos corrimos hacia la salida de incendios y la abrimos juntos. Y luego bajamos por el lateral del edificio, alejándonos de mi coche aparcado junto a la carretera principal de ese pueblo tranquilo. Pero Carla fue demasiado rápida, terriblemente rápida, imposiblemente rápida. Se acercó a nosotros dos antes de que pudiera abrir la puerta del coche y se estrelló contra mí. Grité de dolor, mi mano y muñeca se desmoronaron contra la carrocería metálica de mi coche. Se oyeron crujidos de huesos con los gritos y varios huesos se fracturaron en mi mano, muñeca y brazo. Pero no me di cuenta de nada en ese momento. Estaba demasiado ocupada volviéndome para encarar a mi atacante y asegurándome de que estuviera lejos de mi hijo. Mi hermoso y brillante hijo, que no quería alejarse de su monstruosa madre, no quería dejarme a mi suerte. «Déjalo en paz», gritó mi hijo de 10 años mientras se lanzaba contra Carla. El niño gemía junto a su padre, golpeándolo con puños flácidos y juveniles, que ni siquiera eran lo suficientemente fuertes como para hacerle una mella a la bestia de 1,8 metros de altura. Y todo lo que sucedió después fue como un rayo. Un rayo demasiado rápido para que pudiera detenerlo. Solo pude gritar, «Espera», mientras Carla se alejaba de mí y se dirigía a su hijo. Ella tenía una mirada nublada que me hizo dudar por un instante si realmente era ella. Pienso en ello todo el tiempo. De hecho, pienso en cómo se le habían puesto los ojos vidriosos. El recuerdo cambia cada vez que lo pienso. Pero ha habido momentos en los que he estado absolutamente seguro, y también lo estaba en ese momento. Seguro de que las marcas blancas del bolígrafo del hombre vidrioso estaban clavadas en el cráneo de mi abusivo ex. «No», susurré. Un BMW pasaba a toda velocidad por la calle principal del pueblo. Eran las 11 de la noche de un lunes. Por lo demás, las calles estaban vacías, porque aquí nunca pasa nada. Pero, claro, había un coche en la carretera en ese momento. Mientras Carla, manipulado por una entidad aterradora de más allá del universo, gritó con furia y empujó a nuestro hijo hacia la carretera principal. Los frenos del BMW chirriaron, pero fue inútil. El niño quedó bajo las ruedas y el vehículo se tambaleó hacia arriba al atropellarlo. Recuerdo muy poco de la niebla negra que siguió, un dolor más denso y pesado que el que soporté la primera vez. No solo porque lo presencié con mis propios ojos, sino porque sucedió de una manera tan horrible y porque fui incapaz de detenerlo.
Recuerdo vagamente haber intentado apretar el boomerang mientras chillaba de dolor, pero el dispositivo no me hizo retroceder en el tiempo. Ni siquiera cuando apreté con tanta fuerza que me dejó un moretón morado en la palma de la mano. Mi primer recuerdo después de todo fue este hospital psiquiátrico, que ahora es mi hogar. Habían pasado muchas semanas y había estado prácticamente catatónico durante ese tiempo. Por supuesto, había encontrado el camino hasta aquí. No se me escapa la ironía de terminar donde Carla quería que fuera. Claro que se está pudriendo en la cárcel por asesinar a nuestro hijo. Si lo hizo por propia voluntad o bajo la influencia de esa criatura de ojos vidriosos, no lo sé. Y no quiero saberlo. El boomerang se ha ido. Carla se ha ido. Y Tommy se ha ido. Y siento que he perdido más que la primera vez porque esta vez no soy solo una cáscara. Soy un cascarón poseído y provocado por ese hombre de ojos vidriosos de más allá del universo. Me vigila incluso después de que dejé caer el boomerang al suelo del hospital hace muchos días. Ahora, un hombre de negocios que visitaba a un familiar se lo llevó. Y ya no está. ¿Por qué la criatura no me deja en paz? ¿Y por qué nadie me deja morir? ¿Acaso esto es el infierno? Estoy viviendo en el infierno.